Bien, entonces ahora vamos a empezar a grabar y al mismo tiempo vamos a compartir la pantalla de las diapositivas, en este caso el documento de Hausmann, ¿no? Hoy yo quiero pedirle al Señor que nos lleve al lugar secreto donde está. ¿Cuándo quieren ir al lugar secreto donde Dios está? Nadie el perrito, solo lo veo durmiendo. Bien, entonces estamos la mayoría de los estudiantes. Hay algunos cuantos más que estoy admitiendo para continuar con nuestra sesión, ¿no? Bien, entonces, la filosofía de la economía, ya hemos dicho que existe la epistemología o también llamada la filosofía de la ciencia, ¿no? Son los dos nombres con los que trabajamos aquí nuestra materia. La filosofía de la economía, según Hausmann, este documento originalmente está en inglés, sin embargo, yo se los he enviado traducido, ¿no? Traducido por Google Translate. Entonces, no vamos a abordar la totalidad del material de Hausmann porque es un material que tiene algunas partes un poco más opacas que por lo menos en esta sesión no la vamos a completamente desarrollar, pero sí vamos a seguir este esquema, ¿no? Primero vamos a revisar históricamente de lo que se trata la economía como ciencia. Luego vamos a centrarnos en lo que es la corriente principal de la economía actual. La corriente principal es lo que nosotros llamamos la economía neoclásica. Esa es la corriente principal, la síntesis neoclásica. Luego tenemos los desafíos y extensiones de la corriente principal de la economía. Y finalmente, las perspectivas sobre la economía desde afuera. Ese es el menú. Entonces, primero, la economía históricamente ha pasado por 3 etapas. La economía clásica, desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, a eso nosotros le vamos a denominar la economía clásica, ¿no? La economía clásica, y quisiera que lo anoten porque no está aquí, la economía clásica fundamentalmente explica, ¿ya? Fundamentalmente explica la economía clásica, ¿no? Luego tenemos a la economía neoclásica de primera generación, que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esta economía neoclásica de primera generación sigue el planteamiento metodológico de John Stuart Mill, ¿ya? Por cierto, lo había olvidado, la economía clásica sigue el planteamiento metodológico de Adam Smith, ¿no? Pero sobre todo de David Ricardo, ¿no? La economía clásica sigue los planteamientos metodológicos de Adam Smith, pero sobre todo de David Ricardo. La economía neoclásica de primera generación sigue los planteamientos metodológicos de John Stuart Mill y también de John Neville Keynes. ¿Quién fue John Neville Keynes? Bueno, él fue el papá de John Maynard Keynes, ¿no? El más conocido es John Maynard Keynes, ¿no? Cuando hablamos de keynesianismo nos referimos al hijo, John Maynard. Pero cuando me refiero... Escucha, te voy a arrancar la oreja. Me refiero a John Neville Keynes, ¿no? El papá. Y finalmente, la economía neoclásica de segunda generación, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, fundamentalmente sigue una visión de Milton Friedman, ¿no? Y, bueno, hubo un debate entre Milton Friedman y Paul Samuelson, y nosotros pues vamos a ir a lo largo del curso comentando sobre ese debate Friedman versus Samuelson, ¿no?
Bien, entonces les he nombrado algunos autores con las respectivas escuelas, ¿no? Bueno, la primera parte, la economía clásica, surge en el siglo XVIII. Hay leyes no obvias que gobiernan la producción y el intercambio de bienes. La economía clásica se la denomina economía política. Eso es una de las cosas que tenemos que nosotros eh, caer en cuenta, ¿no? La economía clásica es lo que se denomina la economía política, ¿no? La economía política es una frase que por primera vez la mencionó Montchretian, pero que fue popularizada más por James Stewart y por David Ricardo, ¿no? Sobre eso hablaremos en la segunda unidad, ¿no? A partir de la quinta semana de nuestra clase. Bueno, los principales exponentes, entre los principales exponentes está Adam Smith, como podemos encontrar ahí abajo, y su obra, Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pero también, antes de Adam Smith, David Hume hizo notables contribuciones sobre algunas de las ideas que han permanecido dentro de la economía clásica. La economía neoclásica, la primera generación de la economía neoclásica, a finales del siglo XIX, se destaca por la utilización de las matemáticas, ¿no? El cálculo. Ustedes ven en su formación como estudiantes de la Facultad de Economía, ustedes ven cálculo, ¿verdad? Cálculo diferencial, cálculo integral. Todo eso tiene que darle las gracias a los neoclásicos, ¿no? Aquí entran a Alfred Marshall y sobre todo William Stanley Jevons, ¿no? Ellos utilizaron el cálculo diferencial, la cuestión de la utilidad marginal, el ingreso marginal, el costo marginal. Quienes ya han visto matemáticas, el cálculo diferencial, sabrán pues que todo lo que vemos como marginal, ¿no? Costo marginal, utilidad marginal, etcétera, es la derivada de la función total con respecto a Q, ¿no? O sea, es una derivada. Entonces, el uso de las derivadas es el principal aporte de los neoclásicos y ellos hablan pues de que las elecciones de los agentes que toman decisiones están conectadas a estados psicológicos, ¿no? Especialmente a su felicidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, siguen una dinámica utilitarista que había empezado Jeremy Bentham. Luego continúa la economía neoclásica de segunda generación. Esta economía neoclásica de segunda generación empieza desde la segunda mitad del siglo XX. Continúa la idea de la primera generación respecto a la satisfacción, la felicidad, o sea, factores hedonistas están relacionados con la toma de decisiones, ¿no? Pero aquí ya empiezan con otro tipo de supuestos que tienen que ver más pues, con la metodología positivista de Milton Friedman en economía, y que fueron desarrollados pues, por John Hicks, por ejemplo, y por otros economistas neoclásicos, ¿no? Son los supuestos de clasificación completa y transitiva de las preferencias, ¿no? En el caso de los neoclásicos, la palabra clave son las preferencias. Las preferencias. Ya. Entonces, ese es el aparataje sobre el cual se construye el edificio neoclásico, sobre la posibilidad de la clasificación de las preferencias y de la matematización de las mismas. Nuevamente aquí se utilizan las matemáticas, pero ya de una manera muchísimo más agresiva, ¿no? Ya se utilizan multiplicadores de Lagrange, optimización dinámica, cálculo variacional, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Se utiliza ya pues una matemática de gran nivel de formalización, ¿no? Y bueno, pues el principal interés de los economistas es el comportamiento racional unido al deseo de riqueza.
teleológicamente, el fin último de las personas, de acuerdo a los economistas neoclásicos de segunda generación, es la búsqueda de la riqueza. Esa es su motivación, ¿no? Y para ello, pues, toman decisiones racionales, ¿no? Es decir, cada vez que tengo que tomar una decisión, digo, a ver, esta opción 1 me da tanto de utilidad marginal, esta opción 2 me da tanto de utilidad marginal, tomo la que me dé mayor utilidad marginal, ¿no? O en su defecto, aquello que me dé un beneficio marginal mayor que el costo marginal, ¿no? Es decir, ese es el comportamiento racional, ¿no? De acuerdo a la economía neoclásica que, como insisto, parte de que es posible la clasificación de las preferencias. Aquí sobresale la definición de Lionel Robbins. Por cierto, en la economía neoclásica se hace mucho énfasis en el tema del método, ¿no? Yo les había mencionado que en la economía clásica el método que se utilizó fue un método deductivo, ¿no? Que utilizaron sobre todo Adam Smith y David Ricardo. En el caso de la economía neoclásica de segunda generación, se utiliza un método que vamos a denominar positivista, ¿no? Un método positivista, y hace mucho énfasis, por ejemplo, Lionel Robbins, que es la cita que tenemos aquí al frente, y que no solamente la economía tiene un objeto de estudio, sino que también tiene un método de estudio, ¿ya? Y eso de allí es muy importante, ¿no? Porque es a partir de Robbins, en 1932, que la epistemología y la ciencia económica empieza a tener mayor relevancia, ¿no? Porque se hace referencia al método, ¿no? Y la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Esta es la definición de economía que da Lionel Robbins y que solemos escucharla en nuestros libros en estos manuales de economía, ¿no? La ciencia estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Una buena crítica que se hace a esta afirmación de Lionel Robbins está en el libro de Ah-Hong Chang, que también vamos a leer y les voy a mandar dentro de la plataforma como parte de la lectura trabajo autónomo, ¿no? Ah-Hong Chang cuestiona y critica este planteamiento de Lionel Robbins, ¿no? Y aquello tiene sentido porque Ah-Hong Chang no está de acuerdo con la economía neoclásica de segunda generación. Ah-Hong Chang es un heterodoxo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que existían los economistas heterodoxos que se fortalecieron después de la crisis del 2008? Bueno, uno de ellos, pues precisamente, es el coreano Ah-Hong Chang, ¿no? Bien, esta es la economía, esta es la corriente principal de la economía actual. Se la divide normalmente entre economía positiva y entre economía normativa, ¿no? Economía positiva es lo que cada uno de ustedes estudia en sus materias, microeconomía, macroeconomía y econometría, ¿no? La ciencia normativa, en cambio, la economía normativa tiene que ver con algo que a veces se deja de lado en el estudio de la economía en la universidad, sobre todo en el pregrado, ¿no? Hace referencia a la articulación de metas, normas y valores para la economía, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, en el mes de julio en Ecuador, estamos, la principal noticia que estamos nosotros leyendo es de un uso fraudulento de
los carnets de discapacidad por parte de políticos, deportistas y personas en términos generales para comprar autos con descuento, ¿no? Porque las personas con discapacidad pues tienen una exoneración en el pago de aranceles. Este comportamiento es un comportamiento corrupto, ¿no? Todos estamos de acuerdo que es un comportamiento corrupto. Sin embargo, la economía positiva, ¿no? Cuando tiene que explicar este comportamiento corrupto, lo hace bajo lo que se llama la teoría de la información asimétrica, ¿no? La corrupción en economía se explica bajo dos modelos. Un modelo que se llama el modelo principal agente, ¿no? Son los problemas de agencia, y el otro que es el modelo de selección adversa. El modelo de selección adversa es el nombre que se le da a lo que en lenguaje natural nosotros llamamos la estafa. La selección adversa es la estafa. Y el riesgo moral es la corrupción. Ahora, sobre la estafa y sobre la corrupción, es decir, sobre la selección adversa y sobre el riesgo moral, la economía no da, o sea, ningún manual de economía emite ningún juicio de valor. ¿Ya? No dice, esto es malo, esto es indeseable, esto se debería de corregir. O sea, no lo plantea en esos términos de esto no debería ser así, debería ser de otra forma, sino que la economía positiva dice, así es como son las personas. Las personas tienen riesgos morales. Las personas toman selecciones adversas, ¿no? Toman decisiones adversas, son estafadas, ¿no? O las personas tienen riesgo moral, tienen demasiado que ganar y poco que perder siendo corruptos, entonces son corruptos. ¿Ya? Pero no dicen, esto no debería ser así. No se habla de los valores, no se habla de la ética, no se habla de la moral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, no, es que eso no es parte de la economía positiva, eso es parte de la economía normativa, ¿no? Y se lo deja pues como que forma parte, como que fuera algo diferente o alejado, ¿no? Ahora, esa evaluación de las acciones económicas con respecto a los ciertos objetivos forma parte de lo que es la economía normativa. Y economía normativa se habla muy poco en la formación de los economistas. Ahora, dentro de la economía normativa, inclusive, se habla de la evaluación principalmente en términos de bienestar, a diferencia de otros objetivos posibles como la igualdad, la libertad, la justicia o la felicidad, ¿no? Y dentro de la justicia, pues evidentemente está estar en contra de la corrupción, porque no es justo que unas personas se favorezcan de estas actitudes de riesgo moral, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que la única parte normativa que encontramos en los textos de economía es la relacionada con la eficiencia. O sea, existen muchos valores. La eficiencia, la igualdad, la libertad, la justicia, la felicidad. Pero de todos esos, el único que está presente en los textos de economía es el de la eficiencia. Entonces no dice la sociedad debería de ser más igualitaria o la sociedad debería de ser más libre. Bueno, de la libertad se habla, pero no en los términos de la filosofía liberal, sino restringido a la libre movilidad de mercancías, ¿no? O sea, los mercados libres, no las personas, los mercados, ¿no? El tema de que una sociedad debería de ser más justa, debería ser más feliz, no, eso no se toca. Solamente se toca de que la sociedad debería ser más eficiente, ¿no? Ahora, la pregunta de fondo es, ¿qué es bueno para los seres humanos? Por lo tanto, la economía puede darnos respuesta a qué es lo más eficiente, pero no necesariamente nos da respuesta, la economía convencional me refiero, ¿no? La corriente principal, a qué es lo mejor para los seres humanos. Y la respuesta a esa pregunta pertenece a la filosofía moral. Y esa pregunta, pues,
ha recibido respuestas muy diferentes entre las culturas, subculturas y diferentes tiempos históricos, y aquello es un tema pendiente dentro de, epistemológicamente hablando, dentro de nuestra ciencia, ¿no? La economía normativa, la visión clásica y neoclásica, hace referencia al bienestar individual, ¿no? Sin embargo, eso es muy difícil de medir. Y pues se hace una teorización sobre algo que es imposible de medir intersubjetivamente. Justamente veíamos nosotros con Mario Bunge que una de las características, ¿no?, que tiene que tiene la ciencia es que tiene que trascender a los hechos, ¿no? Parte de los hechos, pero trasciende los hechos, ¿no? Esa es la segunda característica de las 15 que habla Mario Bunge. Y cuando habla de que trasciende los hechos, dice que tiene que ir más allá de mi propia experiencia individual. Y el tema de medir hedonísticamente la satisfacción por el consumo de las mercancías no cumple con este principio, ¿no? Les cuento que Mario Bunge es muy duro con la economía neoclásica, de segunda generación sobre todo, ¿ya? Mario Bunge, y miren ustedes, y no es algo que normalmente se suele mencionar entre los profesores hacia los estudiantes, pero Mario Bunge dice que la economía neoclásica es una pseudociencia, ¿ya? Dice que es una estafa epistémica, ¿ya? Tengo un libro que se llama Pseudociencias, vaya Timo. Lo voy a poner de repente si hay un estudiante que sea curioso, ¿no? Y que tenga un ánimo por querer aprender más allá de lo mínimo, ¿no? Tranquilamente los estudiantes pueden no leer este libro sin ningún problema, ¿no? Pero para quien le salte la curiosidad y diga, ¿cómo así? Mario Bunge dice que la economía neoclásica es una pseudociencia. O sea que estamos aprendiendo pseudociencia. O sea que voy a probar microeconomía 1, microeconomía 2, microeconomía 3. Y Mario Bunge dice que eso es una pseudociencia y por lo tanto no debería de tratarse con mucha seriedad. Bueno, ciertamente es un poco doloroso, ¿no? Y sin duda alguna es más doloroso para los profesores de microeconomía. Yo no doy microeconomía, por eso no me duele tanto, pero, pero igual a los estudiantes sí les duele porque igual tienen que aprender, ¿no? Y entonces luego dicen, pero ¿por qué aprendemos algo que es una pseudociencia de acuerdo a Mario Bunge? Bueno, vamos a dar también respuesta a esa pregunta a lo largo de nuestras clases, ¿no? Pero pues para que ustedes sepan que la economía positiva tiene, por lo menos la economía neoclásica tiene estas limitaciones, ¿no? Dentro de la economía positiva, antes de regresar a lo que estaba mencionando, sin embargo, yo quiero rescatar, porque no quiero que sea solamente todo paliza, ¿no? A la economía positiva. Hay un libro que es buenísimo, ¿no? De microeconomía. Se llama Microeconomía, Comportamiento, Instituciones y Evolución. ¿Ya? No es el libro de cabecera de microeconomía en las universidades y creo que tampoco es el libro principal en nuestra carrera. Yo voy a proponer que cambiemos de bibliografía y que utilicemos como referencia el libro de Samuel Bowles, que es este que les estoy aquí señalando, ¿no? Los textos que les estoy señalando aquí son textos que les va a servir mucho para aquellas personas que cuestionan, ¿no? Que dice, a mí no me gusta esto, y dice, pero quiero saber una propuesta diferente. Bueno, propuestas heterodoxas desde la microeconomía son las que presenta aquí Samuel Bowles, ¿no? Samuel Bowles es un epistemólogo que escribió este libro de microeconomía. Originalmente lo escribió en italiano
luego se tradujo al inglés y ahí se volvió muy popular, y como suele suceder, pues cuando ya un libro es muy popular, ya se lo traduce al castellano también. Microeconomía, comportamiento, instituciones y evolución. Es un bonito libro para no contaminarnos de demasiada pseudociencia de la economía neoclásica segunda generación, tal como lo dice Mario Bunge, sino también pues para tener un libro más equilibrado, que esté a la altura, que respete eh, intelectualmente a los estudiantes, a ustedes, ¿no? Como estudiantes inteligentes, curiosos, atentos, críticos, ¿no? El libro que tengo acá al lado del de Bowles es Introducción a la Macroeconomía. No se lee allí el autor, pero cuando ustedes vean las diapositivas van a darse cuenta que es de Samuelson y Nordhaus. Es curioso, ¿no? Porque Samuelson y Nordhaus, los dos ganaron premios Nobel de Economía. O sea, es un libro cuyos dos autores son premios Nobel de Economía. Paul Samuelson, que ya murió, y William Nordhaus. Este libro de Introducción a la Macroeconomía me parece que es mucho más balanceado que otros libros que son muy neoclásicos, ¿no? Por ejemplo, son muy neoclásicos para mi gusto el libro de Paul Romer o el libro de Sala y Martin, ¿no? O de Robert Barro, por ejemplo. El libro de Robert Barro es un libro demasiado neoclásico. Entonces, esos son libros sesgados, ¿no? Pero el de Samuelson es un libro un poco más ecléctico, ¿no? Más balanceado. Samuelson es un buen libro. Otro buen libro es el de Blanchard, ¿no? Que afortunadamente sí se lo utiliza como bibliografía básica en macroeconomía cuando ustedes vean macroeconomía, ¿no? Seguramente van a estudiar a Blanchard. Y esa es una buena noticia, ¿no? En cambio, en microeconomía se sigue utilizando a Varian y a Nicholson, que son claramente pues libros muy neoclásicos, ¿no? Y finalmente aquí en econometría, que ven una E grandota, este libro es buenísimo, ¿no? Este libro es de Angrid y Pischke, ¿no? Se lo está utilizando mucho en todas las carreras de economía del mundo, y en la Facultad de Economía también tenemos este libro, ¿no? De Angrid y Pischke. Son economistas de vanguardia, y pues seguramente a ustedes les va a servir mucho, ¿no? Un poco regresando a lo de economía normativa, dice que si el bienestar individual se mide por la satisfacción de las preferencias, las comparaciones interpersonales de bienestar se vuelven problemáticas e imposibles. Es lo que yo les decía. O sea, en este párrafo de la economía normativa, si ustedes pueden tomarle una fotito, pónganle print screen, ¿no? O no sé, anoten el número de la diapositiva. El primer párrafo de esta diapositiva es claramente un rompimiento a la segunda característica de la ciencia según Bunge. Ya no trasciende la realidad, porque trascender la realidad significa de que yo voy más allá de mi realidad subjetiva y tiene que ser una realidad intersubjetiva. Pero los bienestares individuales, las comparaciones interpersonales, es decir, intersubjetivas, son imposibles. Porque, por ejemplo, yo podría decir, a mí me gusta la economía, y digamos que alguno de ustedes también diga, a mí me gusta la economía. Ya, pero yo no puedo decir, a mí me gusta la economía 5 veces más que a ustedes, o 17 veces más que a ustedes. O sea, ¿cómo así yo puedo llegar a la conclusión de que me gusta la economía 17 veces más que ustedes? Tal vez porque leo 17 hojas más que ustedes, o 17 horas más. Esos no son proxies, ¿no? Que miden la satisfacción o la utilidad, ¿no? La utilidad es difícil de medir. Entonces es pretencioso todo ese aparato neoclásico que construyó John Hicks y que se utiliza pues en los textos de microeconomía. Es una de las cosas que se está destruyendo en este siglo XXI con las nuevas corrientes epistemológicas, ¿no? Economía positiva versus economía normativa. Mark Blauck plantea en su libro, aquí lo dejo, en la parte inferior dice, ¿no? Capítulo 5 del libro de Mark Blauck, diferencia entre economía positiva y economía normativa.
Hausman hace una serie de referencias, objeciones, mejor dicho, a la diferencia entre economía positiva y economía normativa, ¿no? Es lo que está aquí en el 2.1. Esa diferencia que hace Hausman entre economía positiva y economía normativa, si bien es cierto, me gusta el texto de Hausman y por eso es que se los hago leer a ustedes, sin embargo, practicando lo que predico, ¿no? En el sentido de que no existe nada controversial, que no sea controversial, o sea, todo es debatible, todo es cuestionable, pues yo presento 5 cuestionamientos a el texto de Hausman, ¿no? Y por eso es que lo pongo con color rojo, ¿no? Con este signo de stop, ¿no? Y entonces, con esto de color rojo, lo que yo estoy diciendo es que, si bien es cierto, Hausman hace alguna explicación o argumentación sobre por qué él está en contra de que se haga una diferenciación entre economía positiva y economía normativa, pues aquí hacemos una serie de explicaciones de por qué dichas objeciones no son, no están adecuadamente defendidas, ¿no? Y de cualquier forma, vamos a leer el texto de Hausman, ¿no? La mayor parte del texto de Hausman estoy de acuerdo, pero sobre estas 5 objeciones que hace Hausman, donde él dice que no debería de haber una diferencia entre economía positiva y economía normativa, yo lo que digo es que más de que no debería de haber diferencia entre economía positiva y economía normativa, lo que debería de hacerse es un mayor énfasis en la economía normativa y explicitar las limitaciones que tiene la economía positiva. O sea, aquí la idea no es de destruir la economía positiva, no es de decir esto no sirve, ¿ya? Eso sería ser autoritario, decir esto no sirve, ¿ya? Mario Bunge dice que la microeconomía neoclásica es una pseudociencia. Él no es economista, entonces él, claro, él puede decirlo eh, con mucha fuerza, ¿no? Con la fuerza de un filósofo. Mario Bunge, por cierto, murió este año, esa es una lamentable noticia, murió en el año 2020, y había nacido en 1920, ¿no? Mario Bunge logró vivir 100 años, y eso es, pues, muy envidiable, ¿no? Vivir 100 años es una envidia, ¿no? Bueno, Mario Bunge criticó mucho la economía neoclásica, y yo puedo estar de acuerdo, ojo, con la crítica de Bunge. Sin embargo, no porque no me guste la economía neoclásica, o sea, la economía positiva, yo voy a decir de que se la desaparezca del pensum. No, no hay que desaparecerla. Hay que mantenerla y hay que criticarla. Son 2 cosas diferentes. Hay que evidenciar sus limitaciones, hay que criticarla y hay que avanzar hacia la propuesta alternativa. Y eso es lo que me gusta del libro de Bowles. Bowles le da durísimo a la economía neoclásica, pero plantea alternativas, ¿no? Por eso es que yo quisiera que los estudiantes disfruten mucho esta materia, porque esta materia nos permite criticar a la economía neoclásica, avanzar hasta las corrientes heterodoxas, y si es que realmente lo hacen bien, ustedes podrían aspirar a conectarse con redes académicas, estudiantes de otras universidades del mundo que tratan estos temas, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy enriquecedor. Imagínense que ustedes se vean con un vietnamita, con una eslovena o con un alemán o un brasileño hablando sobre temas epistemológicos en en una de estas redes académicas internacionales del Institute of New Economic Thinking, ¿no? Esa es mi pretensión, ¿no? Mi pretensión es que a los estudiantes que yo vea que tienen mayor rigurosidad, insinuarles o recomendarles que se suscriban al Institute for New Economic Thinking, que por cierto, me gustaría decirles cuál es la página de esto, ¿no? Para que no quede así nomás, el INET Economics. Lo voy lo voy a compartir para que ustedes sepan que esto existe, ¿no? Y que por lo tanto, o sea, el objetivo
de mis estudiantes no tiene que ser pasar la materia, porque inevitablemente la van a pasar, o sea, tienen que ser demasiado esfuerzo para reprobarla, ¿ya? Yo doy por hecho que lo van a hacer. El objetivo es ir más allá, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es poder conectarnos con las redes académicas y de investigación que hay en el mundo, ¿no? Ese es mi objetivo y de alguna forma para eso es que los quiero motivar. Y aquí encontré, esta es la página del Institute for New Economic Thinking, ¿no? El Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico. Aquí, si ustedes se dan cuenta, me sale una opción para traducir, ¿no? La página está originalmente en inglés, ¿no? Pero yo tengo la extensión de Google Chrome que me permite, miren, así está en inglés, pero yo le pongo español y bueno, pues ya podemos entenderlo, ¿no? Entonces, este Institute for New Economic Thinking es uno de estas redes mundiales de intercambio académico en las cuales ustedes se pueden meter. Y lo interesante es que cada cierto tiempo están dando becas, que no son grandes becas, ¿no? Pero, por decir, dan 200 libras esterlinas, 150 libras esterlinas, qué sé yo, para una pequeña investigación de 1 o 2 meses, ¿no? Y aquí lo importante, o a veces incluso ni siquiera pagan, ¿no? A veces dicen, bueno, ¿quién puede investigar esto de gratis? Lo importante es que uno busque marketearse, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador la gente no los va a valorar. Si ustedes son profesionales muy competentes, puede que no sean valorados porque es una sociedad que está corrupta, ¿no? Y donde pesan muchísimo más las redes de contactos, o sea, que ustedes conozcan al dueño de una empresa, pesa más que sus propias capacidades, ¿no? Entonces, frente a esas limitaciones, mi sugerencia es que como un plan B, ustedes tengan, dice, bueno, pues si no me funciona el Ecuador, pues voy a aplicar hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué puedo sacar del Institute of New Economic Thinking? Otra que me agrada mucho es la Thinking Economics. Eh, esta es otra red que es clave también, ¿no? Y bueno, en Ecuador creo que hay una filial de Rethinking Economics, me parece, ¿no? Eh, Otra es Reorienting Economics. Reorienting Economics. Son al menos 3 redes académicas internacionales. Ay, no, esta no es. Este es el libro. Bueno, de cualquier forma, son las 3, ¿no? El Institute of New Economic Thinking, Reorienting Economics y Rethinking Economics, que podrían ser una ventana hacia formas de aprender economía que tengan un mayor nivel de fascinación y encanto, ¿no? O sea, que nos hagan realmente enamorarnos, ¿no? de la economía y no fastidiarnos y aburrirnos y querer tirar la toalla, ¿no? Bueno, el tiempo es cruel y ya estoy con poco tiempo, ya nos toca ir culminando la sesión, ¿no? No voy a dejar de tratar, sin embargo, estas últimas diapositivas que tienen que ver pues, con algo que a mí me interesa mucho, que ustedes, tengan claro, ¿no? O conozcan. El 3.3 dice las nuevas ramas de la economía, ¿no? Aquí tenemos la economía de la conducta, la psicoeconomía, la economía experimental y la neuroeconomía, ¿no? Estas son las nuevas ramas de la economía, no son las únicas. De hecho, por ejemplo, aquí no he incluido el tema de los post-keynesianos, ¿no? Hay muchas más, ¿no? A lo largo de nuestras clases iremos
haciendo referencia a ellas, ¿no? Sin embargo, pues, estas ramas de la economía nos podrían permitir que ustedes se puedan especializar en alguna de ellas, ¿no? La que más les guste, ¿no? La, de la economía heterodoxa, ¿no? Bueno, aquí hay una referencia a un libro de Danny Roderick que espero revisemos en la tercera semana, ¿no? Bueno, yo creo que hasta allí podríamos terminarlo por hoy. Intentaré subir los videos a YouTube, ojalá lo pueda hacer. Y voy a insistir permanentemente en que cada uno de ustedes se mantenga motivado, altamente motivado. La semana que viene es clave porque es una semana que va a ser sumamente densa, ¿no? Vamos a ver filosofía, la filosofía es densa. Quisiera que no se me aburran, quisiera que no tiren la toalla, ¿no? Si después de una hora de lectura están cansados, pues que se laven la cara, que tomen un descanso y luego regresen, ¿no? Que todo esto es ser disciplina, ¿no? Es que ser disciplinado. Yo intentaré estar a la altura del reto, pero necesito que ustedes también hagan su parte, ¿no? Me preguntan cómo voy a hacer el tema de la asistencia, dado que hay personas que tienen problemas con la plataforma, etcétera. No, todo el mundo, aquí tengo 40 participantes y son 40 mis estudiantes. O sea, todos están aquí, increíble, tengo asistencia total. Ya, entonces, en conclusión, todos tienen la asistencia, como les dije ayer, me bastó una sola vez para conocerlos a cada uno de ustedes, sus caras, ¿no? Los tengo ya registrados. Y bueno, pues hay 40 participantes, todos tienen la asistencia. Más que la mera asistencia, lo que me interesa es sus contribuciones, ¿no? Y también pues que hagan sus tareas, ¿no? Son 4 horas de trabajo autónomo, por lo menos en mi materia traten de trabajar autónomamente esas 4 horas, ¿no? Vamos a dejarlo hasta allí, estimados